Jornelis Mejías, vamos a continuar con los grandes síndromes psiquiátricos 2. En este caso, con la afectividad, debemos de conocer qué es la afectividad. Se define como el conjunto de estados y tendencias que una persona vive de forma propia e inmediata, es decir, que presenta una naturaleza principalmente subjetiva. Si hablamos de afectividad, debemos de conocer qué es el afecto. Lo podemos definir como la conducta que expresa la experiencia subjetiva de un estado de ánimo o lo que es lo mismo, la emoción. Este término se utiliza como sinónimo del concepto estado de ánimo para señalar los estados internos, tanto mentales y orgánicos de la persona, que generan una reacción o afectan cómo nos sentimos, cómo percibimos o cómo afrontamos nuestras experiencias. La afectividad o estado de ánimo puede variar a lo largo de 3 dimensiones. En la primera, tanto un polo positivo o negativo, desde sentimientos de extremo bienestar psíquico como felicidad y placer, hasta sentimientos de profundo sufrimiento como desplacer, tristeza y aflicción. En la segunda nos encontramos con la alta-baja activación emocional, que va desde muy alta activación interna hasta muy baja activación emocional. En tercer lugar, nos encontramos con la alta-baja dominancia emocional, que va desde una muy alta sensación de poder controlar las propias emociones hasta una muy baja sensación de poderlas dominar, incluso siendo nosotros mismos dominadas por ellas mismas. Hemos venido hablando y conociendo sobre qué es la afectividad, pero ella incluye trastornos afectivos. Debemos de conocer qué son estos trastornos que allí se producen. Ellos son un conjunto de alteraciones psíquicas vinculadas a estados de ánimo que se presentan de forma extrema y patológica y que interfieren de una forma muy significativa en la funcionalidad de la persona, con un profundo sufrimiento, deteriorando incluso la autoestima, la manera de interpretar el mundo y las situaciones que acontecen en él. Se alejan de la coherencia y la objetividad con la que verdaderamente suceden las cosas. Las personas que padecen trastornos afectivos tienen un sentido desmesurado de las atribuciones, tanto de la causa y la responsabilidad, teniendo consecuencias muy negativas en el ámbito emocional, en la cognición y en la conducta. Los trastornos afectivos, ellos también son llamados trastornos del estado de ánimo. Ellos incluyen varios tipos de padecimientos que generan un malestar significativo y una disfunción en las áreas significativas para la persona. En esta oportunidad vamos a nombrar 16 trastornos característicos e importantes. Vamos a dar inicio con la tristeza patológica. Ella se va a definir como un conjunto de sintomatologías basada en un sentimiento intenso, tanto de tristeza y de aflicción y de pena, en la que la persona experimenta una disminución significativa del interés por el entorno. Este tipo de trastorno es usual en episodios depresivos. Nos vamos a encontrar con otro tipo de trastorno que es la alegría patológica. Ella está tomada como un estado extremo de euforia e hiperactividad y se relaciona con la presencia de un episodio monaico o un cuadro orgánico denominado moria, el cual se caracteriza por un exceso de excitación de comportamientos, incluso tiene la tendencia a realizar juegos de palabras. Vamos a continuar en tercer lugar con la distimia, que es un trastorno depresivo en el cual la persona sufre una tristeza crónica con síntomas más leves que en una depresión, pero muy prolongados en el tiempo, lo que genera un intenso sufrimiento. Las personas que padecen este trastorno se sienten tristes, melancólicas, pueden perder el interés tanto en las actividades diarias normales y suelen tener una baja autoestima, sentirse sin esperanza, teniendo un punto de vista desalentador sobre sí misma y sobre el futuro. En cuarto lugar nos encontramos con la paratimia, también denominada inadecuación afectiva. En esta alteración se produce una incongruencia entre la afectividad expresada por la persona y la situación contextual en la que se manifiesta. Esta es propia en trastornos esquizofrénicos como en cuadros orgánicos cerebrales. En quinto lugar nos encontramos con la anedonia. Ella se define por la incapacidad para experimentar placer y es muy frecuente en cuadros de esquizofrenia y depresión. En sexto lugar nos encontramos con la labilidad emocional o afectiva. Esta patología se caracteriza por cambios repentinos del efecto combinados con la incapacidad para contenerse emocionalmente.
Este tipo de trastorno es propio de las demencias y cuadros pseudovulvares. Incluso este último síndrome se pueden dar ataques incontrolables de risa o de llantos. En séptimo lugar nos encontramos con la disforia, que es una sensación de malestar emocional general con un estado depresivo y presencia de ansiedad e inquietud. Ella se puede observar de forma significativa en trastornos de identidad sexual. Continuamos con la prosodia. La podemos definir como una alteración en la utilización del lenguaje afectivo. Más concretamente, en la prosodia, tanto en el tono, en el ritmo, el acento, incluso en la entonación y modulación emocional. Esta afectación se encuentra en enfermos de Parkinson o en pacientes que han sufrido una lesión en el hemisferio cerebral derecho. Continuamos con la alexitimia. En este caso también se produce una alteración en el lenguaje emocional, aunque referido a los aspectos proposicionales del lenguaje, es decir, la persona es incapaz de encontrar una palabra que exprese su estado afectivo. Es muy frecuente en los trastornos por dolores crónicos. Continuamos con la rigidez afectiva. En esta afectación se pierde la habilidad para modular y modificar las emociones experimentadas. Se asocia a episodios de manía, depresión o en la esquizofrenia. Luego nos encontramos con la ambivalencia o ambitimia. En esta manifestación que se da simultáneamente la expresión de emociones contrarias sobre un mismo objeto o fenómeno. Se encuentra en diversos trastornos de personalidad, como también puede ocurrir en sujetos no clínicos. La neotimia se puede definir como un sentimiento de nueva aparición ante el cual el paciente afirma no poder reconocerlo en sí mismo o haberlo experimentado anteriormente, como por ejemplo estados emocionales robados o impuestos. Se suele asociar con psicosis, la epilepsia o el consumo significativo de tóxicos. La apatía es una falta de motivación, ausencia de ganas de hacer cualquier cosa e indiferencia hacia la estimulación externa, incluso recibida, que se atribuye a estados depresivos. Nos encontramos acá también con la abulia, que se define como la incapacidad para realizar cualquier acción de forma voluntaria. Falta de energía para responder conductualmente. Ella se relaciona con aquellas patologías de disminución de la motivación en la población clínica infantil. Y por último vamos a tener el trastorno bipolar, que es también llamada una enfermedad maníaco-depresiva. Es una grave enfermedad que puede resultar muy incapacitante y generar un intenso sufrimiento en la persona que la padece. Las personas que sufren de este trastorno presentan cambios de ánimos alternantes, con episodios de euforia y alegría intensa, que son fases maníacas, y otros de profunda tristeza y desesperación, que son fases depresivas. Existen varios tipos de trastornos bipolar, fundamentalmente dependiendo de que si las fases de euforia son muy intensas o si la sintomatología es más leve, las llamadas fases hipomaníacas. También esto va a depender de la duración de los síntomas y del tiempo y la estabilidad de las fases. Los síntomas durante las fases maníacas pueden afectar a varios ámbitos personales, llegando a provocar disfunciones en áreas vitales, tanto de la persona como familiar, personal, social, laboral y académica. El trastorno bipolar puede generar una serie de cambios, tanto emocionales, físicos, cambios en el pensamiento y en el comportamiento. Entre los cambios emocionales vamos a encontrar que pueden estar muy felices y excitables, pueden estar irritables hacia las personas con que no comparten su optimismo y presentar una autoestima exagerada o de grandiosidad. Entre los cambios de pensamiento vamos a estar lleno de ideas nuevas y emociones, ir de una idea a otra con rapidez, incluso experiencias subjetivas de que el pensamiento está acelerado. Entre los cambios físicos vamos a presentar como por ejemplo sentirse lleno de alegría, disminuir la necesidad de sueño, sintiéndose descansado, aunque haya dormido pocas horas, aumento de la actividad intencionada ya sea a nivel social, laboral, académica o sexual. Entre los cambios en el comportamiento, incluso podemos encontrar hacer planes grandiosos y poco realistas. Ellos pueden presentar estar muy activos, moviéndose rápidamente de un plano para otro, comportándose de una manera distinta a la normal,
hablar con rapidez a la otra persona que les cuesta entender lo que está hablando, tomar decisiones extrañas sin darle la debida consideración, a veces con consecuencias devastadoras. Derrochar dinero, también tratar con exceso de confianza o criticar a otras personas, estar siempre en fases depresivas, se pueden sentir también incluso otros cambios. Como lo hemos estado mencionando, el trastorno bipolar es una enfermedad grave y que puede acarrear serios problemas para la persona que lo padece. Las alteraciones tanto en los tipos de comportamiento, estos pueden llegar a conductas de riesgo como aumentar el consumo de alcohol, consumir drogas, gastar demasiado dinero o tener relaciones sexuales sin precaución. Algunas personas, debido a estas alteraciones del comportamiento, tienen problemas para conservar su empleo y rendir adecuadamente a nivel académico y muchos conflictos, tanto a nivel personal y familiar. Afortunadamente, disponemos siempre de tratamientos eficaces para controlar la sintomatología anímica y prevenir posibles episodios. Muchas de las personas con trastornos bipolar no han sido diagnosticadas ni tratadas adecuadamente, lo que conlleva un gran sufrimiento y un empeoramiento de la enfermedad. Con una atención adecuada y con la ayuda de familiares, cuidadores y profesionales, la persona que padece un trastorno bipolar puede mantenerse estable y estar y llevar una vida normalizada con un buen rendimiento en todas sus áreas vitales. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Sentir ansiedad de forma ocasional es una parte normal de la vida, pero las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos, y son persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia se dan episodios repetidos de sentimiento, repentinos de ansiedad intensa, miedo o terror que alcanza un máximo en cuestión de minutos. Los tipos de trastorno de ansiedad son ansiedad generalizada. Se caracteriza por una ansiedad y preocupación persistente y excesiva por actividades y eventos, incluso asuntos comunes de rutina. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual, es difícil de controlar y afecta la forma de cómo te sientes físicamente. Son difíciles de controlar e interfieren con las actividades diarias. Pueden aparecer desde la niñez o en la edad adulta. Vivir con trastorno de ansiedad generalizada puede ser un desafío a largo plazo. En muchos casos se produce con otros trastornos de ansiedad o emocionales. Ejemplo de esto sería un médico que está continuamente preocupado por si no diagnostica correctamente a los pacientes. Cada vez que le llame por teléfono, su supervisor piensa que es para decirle que trabaja mal. Además, está continuamente preocupado por si su nuevo paciente será uno anterior que ha recaído. El trastorno de pánico implica episodios repentinos de ansiedad y miedo o terror intenso que alcanza un nivel máximo en minutos, ataque de pánico. Pueden presentar disnea, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca. Un ataque de angustia de este tipo puede tener un impacto grave sobre la vida de quien la experimenta, ya que pierden la noción de su propio cuerpo y puede incluso sentir, por así decirlo, que es un extraño observando su propio cuerpo. Puede producirse por razones radicalmente negativas y estresantes, tales como la pérdida de un cónyuge, una separación, perder su trabajo o padecer alguna enfermedad crónica. Trastorno de ansiedad social, lo que se conoce como fobia social. Altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de forma negativa por otras personas. Estas les cuesta interactuar con personas desconocidas, asistir a fiestas o reuniones sociales, ir al trabajo o a la escuela o iniciar alguna conversación, hacer contacto visual. Estos síntomas pueden cambiar con el tiempo, pueden exacerbarse ante exigencias o situaciones de estrés, aunque evitar situaciones que producen ansiedad pueden hacerlos sentir mejor a corto plazo. Ansiedad por separación. Es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel del desarrollo del niño. También se puede ver en adolescentes y en adultos, pero es más frecuente en los niños y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. Se debe de buscar ayuda cuando interfiere en la escuela a actividades cotidianas o se incluye ataques de pánico. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Este se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intenso, que son el resultado indirecto del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas.
La alteración puede suponer que el estado de ánimo sea depresivo con una notable pérdida de placer o interés por las cosas o un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable. Este diagnóstico debe establecerse en lugar del de una intoxicación por sustancia o abstinencia de sustancias, solo si los síntomas son excesivos en comparación con los habitualmente asociados al síndrome de intoxicación o de abstinencia, y cuando son de suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente, debido a que algunas sustancias, en el caso de abstinencia, puede aparecer con relativo retraso. El inicio de la alteración del estado de ánimo puede aparecer hasta 4 meses después del abandono de la sustancia. Y síntomas más frecuentes en los trastornos de ansiedad son sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación, sudoración, problemas para concentrarse y no pensar en otra cosa que sea la situación actual, padecer problemas gastrointestinales y temblores. Las causas no están claras de cuáles sean, pero se cree que ciertas experiencias de vida como acontecimientos traumáticos la pueden desencadenar. También rasgos heredados pueden ser un factor. En algunos casos, los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de enfermedades como diabetes, enfermedad cardíaca, hipertiroidismo, abstinencia de alcohol o medicamentos. Los factores de riesgo de los trastornos de ansiedad: a las mujeres se les diagnostica trastornos de ansiedad generalizada con más frecuencia que en los hombres. El rasgo de personalidad: ser tímido o retraído cuando se está en situaciones nuevas o se conoce a personas nuevas. Eventos traumáticos en la infancia o en la edad adulta. Otros trastornos mentales como depresión, familiares consanguíneos que tienen trastornos de ansiedad que pueden ser hereditarios y preocupación. El tratamiento: terapia cognitiva conductual es un tipo de psicoterapia que enseña diferentes formas de pensar y comportarse. Puede ayudarle a cambiar cómo reacciona ante las cosas que le causan miedo y ansiedad. Y medicamentos antidepresivos, pero algunos medicamentos funcionan mejor para cierto tipo específico de trastorno de ansiedad. Y prevención: evita consumo de alcohol y drogas ya que puede empeorar la ansiedad. Pedir ayuda enseguida ya que esta puede ser más difícil de tratar si se demora. Y mantenerse activo, disfrutar de interacciones sociales que puedan aliviar la ansiedad. Dentro de los trastornos afectivos también encontramos el trastorno de estrés postraumático, que es la incapacidad de reponerse de manera saludable después de sufrir una mala experiencia. Después de un acontecimiento traumático, algunas personas pueden experimentar una variedad de reacciones, pero en el transcurso del tiempo, la mayoría la supera. Aquellas que continúan experimentando síntomas se les diagnostica con trastorno de estrés postraumático. Estos pueden presentar síntomas, por lo general, en el comienzo de los 3 meses posteriores al incidente traumático, pero a veces surgen más tarde. Síntomas más de un mes y no se relaciona con medicamento, uso de sustancias u otras enfermedades. Para poder diagnosticar el síndrome de estrés postraumático, el paciente debe presentar los siguientes síntomas por lo menos un mes: al menos un síntoma de recuerdo intrusivo, al menos un síntoma de evasión, al menos 2 síntomas de hipervigilancia y reactividad, al menos 2 síntomas cognitivos y del estado de ánimo. Los síntomas de recuerdos intrusivos, tales como revivir mentalmente el acontecimiento traumático una y otra vez, incluso acompañado de síntomas físicos como palpitaciones o sudoración. Tener recuerdos y sueños recurrentes relacionados con el acontecimiento. Tener pensamientos angustiantes. Presentar indicios físicos de estrés. Los pensamientos y sentimientos pueden desencadenar estos síntomas, al igual que las palabras, objetos o situaciones que hacen recordar lo ocurrido. Síntomas de evasión: mantenerse alejado de lugares, acontecimientos u objetos que hacen recordar la experiencia. Evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el hecho traumático. Estos pueden hacer que la persona cambie su rutina. Un ejemplo sería: después de un accidente automovilístico grave, el paciente puede evitar conducir o viajar en automóvil. Síntomas de hipervigilancia y reactividad: sentirse tenso, tener dificultad para concentrarse, sobresaltarse fácilmente, mostrar comportamientos arriesgados, imprudentes o destructivos. Con frecuencia hay síntomas de hipervigilancia presentes, lo que puede provocar sentimiento de estrés y enojo. Puede interferir en tareas como la vida diaria, como comer, dormir o concentrarse. Síntomas cognitivos y del estado de ánimo:
tener pensamientos negativos sobre uno o sobre el mundo, tener pensamientos distorsionados sobre el acontecimiento que causa el sentimiento de culpa, sentirse socialmente aislado. Los síntomas cognitivos y del estado de ánimo pueden empeorar después o empezar después de la experiencia traumática. Esto pueden hacer que las personas se sientan aisladas o desconectadas de sus amigos o familiares. El trastorno obsesivo compulsivo. Este se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. A menudo se centran en diversos temas. Ejemplo, un miedo excesivo a contaminarse con gérmenes para aliviar los temores de contaminación. La persona puede lavarse compulsivamente hasta que sus manos estén irritadas y agrietadas. ¿Por qué algunas personas experimentan el trastorno de estrés postraumático y otras no? Pues para esto existen muchos factores que desempeñan en función a esto. Algunos están presentes antes de la experiencia traumática y otros cobran importancia durante y después del acontecimiento, como salir lastimado o ver personas heridas o que fallecen, o haber tenido traumas infantiles, sentir terror, impotencia o miedo extremo, tener ningún o poco apoyo social luego del acontecimiento traumático. Existen los factores de resiliencia o apoyo de resiliencia que pueden reducir la probabilidad de presentar el trastorno de estrés postraumático. Contar con una estrategia de afrontamiento para superar y aprender de un evento traumático, estar preparado y capaz de responder a acontecimientos perturbadores cuando estos ocurran, a sentir miedo, buscar ayuda de amigos, familiares o grupos de apoyo. El tratamiento está basado en la psicoterapia, que puede brindar apoyo, educación y orientación. Es llamada la terapia del diálogo. Incluye variedad de técnicas y tratamientos que los profesionales de la salud utilizan para ayudar a las personas a identificar y cambiar emociones, pensamientos y comportamientos problemáticos. Algunos se dirigen a los síntomas del trastorno de estrés postraumático y otros se concentran en los problemas sociales, familiares o laborales, a través de terapia de exposición y estructura cognitiva. El medicamento más estudiado para ayudar a calmar los síntomas de este trastorno, como lo es la tristeza, preocupación y el enojo, es el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Sus síntomas suelen incluir tanto obsesiones como compulsiones, pero también es posible solo tener síntomas de obsesión o solo tener síntomas de compulsión. La persona puede o no darse cuenta, pero ocupa mucho tiempo e interfiere en su rutina diaria y en su funcionamiento social, escolar o laboral. Los síntomas de obsesión son pensamientos o impulsos o imágenes repetidas, persistentes y no deseadas que son intrusivos y causan aflicción y ansiedad. La persona tiene un comportamiento como un ritual, miedo a la contaminación o a la suciedad, dudar y tener dificultades para tolerar la incertidumbre, necesidad de tener las cosas ordenadas, simétricas, miedo a ser contaminado por tocar objetos que otros han tocado, evitar situaciones que pueden desencadenar obsesiones como apretones de mano. Los síntomas de compulsión son comportamientos repetitivos que se sienten impulsados a realizar estos comportamientos repetitivos o actos mentales. Tienen como objeto reducir la ansiedad relacionada con las obsesiones o evitar que algo malo suceda. Repetir en silencio una oración, palabra o frase. Comprobar que las puertas repentinamente para asegurarnos de que estén cerradas. Los síntomas suelen comenzar progresivamente y tienden a variar en gravedad a lo largo de la vida. Los tipos de obsesiones y compulsiones que experimenta también pueden cambiar con el tiempo. Empeoran cuando se experimenta mayor estrés. Suele ser considerado un trastorno de por vida, que puede tener síntomas de leve a moderados o ser tan leves y prolongados que se vuelven incapacitantes. Sus causas son desconocidas, pero se deben a teorías principales como biología, cambio en la química natural del cuerpo o funciones cerebrales, genética, pero aún no se han identificado genes específicos, aprendizajes, pueden aprender al observarse a los familiares o de forma gradual a lo largo del tiempo. Los factores de riesgo, antecedentes familiares, el hecho de tener padres u otro miembro de la familia puede aumentar el riesgo de desarrollar el trastorno. Acontecimientos estresantes en la vida, si la persona ha experimentado eventos traumáticos o estresantes. Otro trastorno de salud mental
Puede estar relacionado con otro trastorno de salud mental como depresión o abuso de sustancias.